Muy buenas tardes, queridos amigos de Practicatest.cl. Espero que todos ustedes se encuentren muy, pero muy bien el día de hoy. Les mando un abrazo, cuídense mucho siempre, ¿cierto? En la calle, como conductores, como peatones, de todas las formas, cuídense mucho, ¿cierto? Porque está complicada la cosa. Pero ahora vamos a hablar o vamos a empezar, ¿cierto? A realizar la clase de funcionamiento de la motocicleta. Muy, muy importante, ¿ya? Hoy día quiero empezar, ¿cierto? Por el inicio, como tú ves. Quiero empezar por ver, ¿cierto?, de qué trata este tema. Dice que en esta unidad vamos a conocer el funcionamiento de una motocicleta en su interior, hablando del motor, el chasis y el resto de sistemas que la hacen funcionar. También trataremos cómo realizar un buen mantenimiento de ruedas, neumáticos, frenos y espejos y cómo las fuerzas físicas inciden a la hora de manejar una motocicleta. Súper importante, ¿ya? Vamos a tratar de dar un poquito de énfasis en las cosas que podrían fallar y en las cosas que hay que fijarse, ¿ya? En los distintos sistemas que vamos a analizar el día de hoy. Vamos a empezar hablando precisamente de los sistemas de freno en una moto, ¿ya? Entonces nos vamos a ir bajando y vamos a ver los sistemas de freno. Ya, vamos a hablar entonces precisamente de los sistemas de freno, o vamos a empezar vamos a empezar hablando de los sistemas de freno, ¿ya? Para empezar, queridos amigos y amigas, alumnos y alumnas, los frenos son una parte importantísima de la moto, ¿ya? Diría que la más importante, porque por último, si el motor no funciona, no parte la moto, no necesariamente vamos a tener un accidente. En cambio, si los frenos dejan de funcionar, sí o sí vamos a tener un accidente si es que esto ocurre mientras nos estamos desplazando, ¿ya? Entonces, es muy importante tratar de entender este tema. Necesitamos entender que los frenos son un elemento que está construido de una forma muy robusta. Aguantan mucho, aguantan maltrato, aguantan poco mantenimiento, aguantan bastante. Pero llega un momento en el que no aguantan más. Por eso no es bueno tentar al destino, ¿cierto? Con este tema, ¿ya? Entonces es muy necesario que nosotros empecemos a entender esto, ¿ya? Que tenemos que hacerle mantención, que debemos saber cuándo o no agregar más o menos líquido en nuestra moto, líquido de freno me refiero, ¿cierto? Y eso es lo que vamos a tratar de ver ahora en profundidad. Esta va a ser una clase bien especial porque voy a tratar de dedicarme al sistema de freno y tratar de abarcar la mayor cantidad de temas posibles relacionados a los frenos que para mí son importantes, ¿ya? Recuerden siempre que entre más se preparen, entre más se entiendan, mejor van a conducir y mejor se van a cuidar y van a cuidar a los que están detrás de ustedes, ¿cierto? De tener un accidente, etcétera. Ya digamos que siempre sabemos que las motos son peligrosas, ya es algo, el peligro viene, el peligro viene con la moto, ya, y es una parte importante de lo que rodea la moto, ya, porque de hecho se podrían construir vehículos que fueran techados, que fueran caminados, en donde el conductor con unas características muy parecidas a las de la moto, ¿cierto? En donde el conductor fuera más cubierto, ¿ya? Pero parte de la mística de la moto es que es peligrosa, ¿ya? Y que no cualquiera se sube a una moto, ¿ya? Entonces, importante entender que para controlar
estos peligros, o quizás no controlarlos, pero sí disminuir la probabilidad de que algo grave pase, tenemos que poner atención, por ejemplo, ¿cierto?, a los frenos. Lo primero que les voy a recomendar cuando hablo del tema de los frenos es que estos dos deditos, esta es mi mano derecha, por si lo ven de otra forma en su pantalla, pero esta es mi mano derecha, ¿cierto? Estos dos dedos tienen que ir siempre sobre la manilla de freno de la moto, ¿ya? Estos dos dedos, aunque no estés frenando, deben estar sobre la manilla de la moto. Si yo estoy sobre la manilla, cuando necesito frenar, voy a poder ahorrar este tiempo en vez de ir así con el mango acá, ¿cierto? En vez de ir así, al ir así, voy a ahorrar este tiempo para poder frenar, ¿ya? Ahorro el tiempo que me demoro en esto, ¿ya? Como ahorro ese tiempo, voy a frenar más rápido y en menos metros. Y eso se traduce en que voy a tener mejores posibilidades de evitar este accidente. ¿Ya? Entonces, las motocicletas tienen dos sistemas de freno independientes, uno para la rueda delantera y otro para la trasera. El freno de la rueda delantera se activa con la manilla de freno que se encuentra en la parte derecha del manubrio, ¿ya? El freno trasero se activa con el pedal de freno también al lado derecho de la motocicleta, ¿ya? Entonces recuerden, esto iba aparte de lo que dice acá. Siempre tus dedos sobre la manilla de freno delantera, ¿ya? Aunque se recomienda que también el pie vaya sobre el pedal, el pie es un poco más difícil ejecutarlo, ¿ya? Por lo menos desde mi punto de vista, para mí es más difícil llevar el pie sobre el pedal de freno siempre, ¿ya? Pero los dedos no, los dedos es muy fácil hacerlo y la manilla está fabricada y diseñada para que tú manejes de esa forma, ¿ya? También debemos agregar que las manillas de freno las puedo subir, bajar, ¿cierto? Y en algunos casos existen manillas para empezar que son retráctiles que digamos que cuando la moto se cae la manilla no se quiebra porque se levanta, ¿ya? Y en segundo, que tú puedes regularlas, ¿ya? Y tú la puedes regular un poco más afuera o un poco más adentro, ¿ya? Es muy importante, queridos amigos, el tema de las manillas, que estén lo mejor reguladas, lo mejor adaptadas posible a mi cuerpo, para que yo pueda reaccionar lo más rápido posible siempre, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de esto, vamos a hablar también, ¿cierto? Cuando hablamos de esto, vamos a hablar también acerca eh, de los frenos, de los distintos frenos. En el caso de las motos, existen o coexisten dos tipos de freno distintos, ¿ya? Uno es el hidráulico, que yo creo que es el más utilizado en la actualidad, ¿ya? Que es como esto que está acá, ¿cierto? Y otro es el mecánico, que también es muy utilizado en la actualidad, pero yo diría que el hidráulico es más utilizado en general, en motos, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Cuando hablamos de un freno hidráulico, estamos hablando de que para transportar el movimiento de los dedos, ¿ya? Con el dedo lo que hacemos es empujar una porción de líquido a través de las cañerías y por esa cañería llega, ¿cierto?, hasta los pistones, ¿ya? Entonces, como llega hasta los pistones empujan, ¿cierto? Y apretan el disco para generar la frenada, ¿ya? A los pistones de freno, ¿ya? El motor también tiene pistones, pero son distintos, ¿ya? Son cosas totalmente, los dos son pistones, pero son para distintas aplicaciones, por si acaso, ¿ya? Entonces, importante es que el freno hidráulico está conectado, la manilla
Y el caliper, que es esto que está acá, la manilla es la que yo aprieto, ¿cierto? Y el caliper, que es esto que está acá, que es la que realiza la pega de frenar. Esas dos cosas están conectados por medio de una tubería o una manguera, ¿ya? Más bien una manguera, porque las tuberías las reconocemos como algo rígido, ¿ya? Tubería, se los pongo como ejemplo para que entiendan que es un ducto, ¿ya? O una manguera, ¿ya? Obviamente no es una manguera cualquiera, es una manguera reforzada que está hecha para que no se hinche cuando nosotros le aplicamos presión. Aún así, sigue siendo una especie de manguera y puede ser eh, susceptible a fallar, ¿ya? Por ejemplo, en algunos casos acá se ve que es una manguera o se llaman flexibles, ¿cierto? Pero es acerado, ¿ya? Latiguillos de freno también le dicen, ¿ya? Eh, es acerado, es decir, que tiene una malla, como las mallas que tienen las duchas por fuera, por decirlo así, o los flexibles de la cañería y todo eso. Ya, tiene una malla que hace que sea más robusta todavía, perdón, que hace que sea más robusta todavía la manguera, ¿ya? Entonces es importante entender que nuestra manguera, ¿cierto? Está protegida, pero está protegida ¿para qué? Para que obviamente aguante la presión y sea lo más durable posible, pero es susceptible a que falle también, ¿ya? Si ustedes me preguntan cuántos fallan, yo diría que fallan poco, ¿ya? Pero si tú no le das un buen mantenimiento, va a llegar el momento que aunque falle poco, va a fallar y va a tener un accidente, ¿ya? Ahí estamos hablando de esto que está aquí, que es esta manguerita que trae la presión y el líquido, ¿cierto?, de freno, desde la mano hasta, perdón, desde la mano hasta el disco de freno, ¿ya? Entonces, súper, hiper importante. Me vacuné el otro día, entonces estoy resfriado y me da sueño, así que disculpen si eso se ve un poco feo en la pantalla, ¿ya? Entonces, hablando de esto, ¿cierto? Recuerden siempre que aquí, por aquí viene un líquido, que esto es una manguera y que las mangueras pueden fallar. Ahora, también pueden fallar estas mangueras de forma, ojalá que a nadie le pase, pero si alguien quisiera cortar esa manguera, la puede cortar con un cuchillo, ¿ya? No en todos los casos, pero sí hay varias mangueras que se pueden cortar con un cuchillo de forma relativamente fácil o con un alicate, por ejemplo, ¿ya? Entonces una persona malintencionada de repente, pum, le puede cortar los frenos, ¿ya? O una persona muy malintencionada, por supuesto, ¿ya? Ojalá que a nadie le pase, obvio, ¿ya? Pero también debemos saber que puede ser, por ejemplo, un perro, que venga un perro y por esas cosas de la vida le muerda la manguera y va a suceder lo mismo también, ¿ya? Van a quedar sin poder frenar. Ahora, hay una película en donde aparece eso, que le cortan los frenos a una moto, en Netflix, que se llama El Curandero, ya para que la busquen y la vean. Es buena la película, pero aparte pasa eso, ya para que ustedes entiendan lo importante que son estos sistemas de freno, ya. Ahora, cuando hablamos de esto, ¿cierto? Debemos entender que este sistema está hecho prácticamente para que no falle. Y si falla, normalmente me debería avisar antes de fallar de forma catastrófica, es decir, generar sonido, generar vibración, generar algún tipo de molestia. No cuando se corta el ladrillo, cuando se va a cortar. Eso no genera nada hasta que se rompe. Entonces, ¿qué debería hacer yo? Para empezar, siempre que voy a salir en la moto después que la dejé estacionada, o que la detuve por cualquier motivo, cuando voy a reiniciar una marcha, ¿cierto? Después de no haber andado por un rato, lo que voy a hacer es probar, ¿cierto? Las manillas a ver si están normales. Porque cuando pasa esto, la manilla se va hasta el fondo, queda como excesivamente blanda, ¿ya? Y además de eso, si yo aprieto la manilla y siento que la moto se frena, entonces estamos bien, está normal. Pero si yo aprieto la manilla, se me va hasta el fondo, o aprieto la manilla y no la motocicleta no genera ninguna resistencia, significa que
tengo problemas con los frenos y es mejor que no salga en la moto, ¿ya? Entonces es importante siempre revisar los frenos antes de tener que necesitarlos. Es decir, no puedo salir en la moto y revisarlo cuando voy a 20 kilómetros por hora. No. ¿Por qué? Porque ahí es tarde. Porque ahí ya se me puede atravesar alguien, no va a tener freno, o me voy a caer, o no voy a alcanzar a frenar en una esquina, etcétera. ¿Ya? ¿Cuándo lo voy a revisar? Antes de mover la moto. Me subí a la moto y reviso los frenos, le hago así, ¿cierto? A ver si los frenos están afirmando la moto. Entonces, esto es muy importante, queridos amigos. Esto es exageradamente importante para todos revisar perdón, revisar este concepto. ¿Ya? Ahora, vamos a hablar un poquito hemos hablado muy pocas veces acá en estas clases, así que aprecien. Denme un segundito, voy al baño, denme un minuto y vuelvo al tiro con ustedes, ¿ya? Y amigos y amigas, disculpen, pero me demoré un poquito porque me fui a abrigar. Está dando frío acá y me hacía toser más. Ya, entonces estamos a punto de empezar a hablar acerca de el líquido de freno. Ya, el líquido de freno es algo súper importante que sea manejado a nivel usuario. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el líquido de freno no se gasta. ¿Ya? El líquido de freno tiene una propiedad, bueno, una de sus propiedades, mejor dicho, es que tiene un punto de ebullición muy alto. Por ende, no se va a evaporar. ¿Ya? Es muy difícil que el líquido de freno se evapore. Y si se evapora, si llega a evaporar, está dentro de un sistema cerrado. ¿Ya? Por lo tanto, tampoco se va a ir a la atmósfera. No es como el aceite de motor, no es como la gasolina, no. El líquido de freno es un líquido muy especial y que se evapora
no me acuerdo cuántos grados, pero creo que como a 500 grados, ya así como una temperatura muy, muy alta, ya, y entre más especial es el líquido de frenos, a más temperatura o aguanta más temperatura todavía sin evaporarse. Por ejemplo, el líquido de freno que se utiliza en las carreras es un líquido de freno especial que aguanta más temperatura aún. Entonces, ¿por qué les explico esto? Porque si yo tengo líquido de freno y me doy cuenta que ese líquido de freno falta, es decir, que está disminuido el nivel de líquido de freno, no puedo rellenarlo simplemente, ¿ya? ¿Qué es lo que debo hacer? Si falta líquido de freno, es un indicador clave que hay un problema que puede ser grave en la moto, ¿ya? Entonces, lo primero es que el líquido de freno no se pierde, no se gasta, no. Se cambia el líquido de freno, pero se cambia porque va perdiendo estas propiedades, ¿ya? Con el tiempo. Pero no se gasta solo, por decirlo así. Entonces, si el líquido está bajo en el nivel de la moto, ¿cierto? Si el líquido está bajo, lo que yo voy a hacer es precisamente tomar este líquido de freno y revisar la moto, ¿ya? O digamos mirar, observar el líquido de freno que está abajo y revisar la moto. ¿Qué es lo que le voy a revisar? Lo primero es observar que no exista ninguna fuga de líquido de freno, que va a ser súper fácil de ver, porque va a estar mojado, va a estar como aceitada la parte donde se está saliendo el líquido, ¿ya? Además recuerden que el líquido de freno es altamente corrosivo, por lo tanto se come la pintura, ¿ya? Si cae líquido de freno, por ejemplo, en el estanque, se come la pintura del estanque y se la come así, súper rápido. Si cae líquido de freno en algún lado, hay que echarle abundante agua para neutralizarlo y que no le haga daño a la superficie, ¿ya? Como dato. Después de eso, después de eso, debemos entender, ¿cierto? Que el líquido de freno eh, baja o por una fuga, ya lo dije, ¿cierto? O porque las pastillas de freno o los elementos que se encargan de hacer fricción contra el disco, ¿cierto? Están demasiado gastadas, demasiado gastados, ¿ya? Entonces, súper importante, súper importante este tema, ¿ya? Muy importante este tema. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué es importante este tema? Porque a veces las personas ven que el líquido de freno está bajo y lo primero que hacen, compran una botellita de líquido de freno que es muy barata y le echan. Y lo único que hicieron ahí fue esconder la falla que está teniendo el vehículo, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo soluciono? Miren, les voy a explicar, les dije que me iba a dar un poquito de tiempo en esta clase para poder explicar lo mejor posible este tema de los frenos, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Que esto es el caliper, esto que está aquí, ¿cierto? Es una estructura así, como una U, por decirlo así. Y por entre medio de esa U pasa el disco de freno, ¿ya? Esto internamente tiene unos, ¿cómo decirlo? Como unos pistones que van avanzando hacia el disco. Y esos, está, digamos, el caliper, adentro del caliper salen dos pistones de cada uno, o más puede ser. Después vienen las pastillas por cada lado, y las pastillas apretan el freno. Entonces, cuando esas pastillas se van gastando, estos pistones utilizan mayor cantidad de líquido. Como utilizan mayor cantidad de líquido, entonces lo que pasa es que empezamos a, ocupar, ¿cierto? Un espacio que antes no ocupábamos. Entonces el nivel de líquido empieza a bajar en el depósito, ¿ya? ¿Pero por qué? Porque las pastillas están gastadas, no porque falte líquido, ¿ya? Y cuando yo veo que el líquido está bajo, voy y reviso las pastillas y reviso que no haya fuga, ¿ya? Entonces, cuando yo pongo pastillas nuevas,
¿cierto? Las pastillas nuevas van a ser más gordas, ¿ya? Que las viejas, porque las viejas ya están flacas por el uso, están gastadas. Como van a ser más gordas, yo voy a tener que devolver esos pistones hacia atrás. Y al devolver los pistones hacia atrás, adivinen lo que va a pasar. El líquido de freno va a volver a su nivel normal. Y si yo lo rellené, se va a caer. O no me va a dejar devolver, ¿cierto?, los pistones. Y si se cae, el líquido de freno que dije que pasaba, daña la pintura. ¿Ya? Entonces, muy importante que el líquido de freno nunca sea rellenado sin haber revisado muy bien por qué está bajo. Lo más probable es que el problema no sea el líquido y sea que faltan pastillas o balatas, que faltan los elementos que hacen fricción y que son los que más regularmente se cambian. Ahora, si el líquido de freno no se evapora ni se gasta, ¿para qué voy a cambiarlo? Bueno, la verdad es que una moto, un auto podría andar muchos años con el mismo líquido de freno, pero debemos entender que el líquido de frenos con los años va perdiendo efectividad, eficiencia. ¿Por qué? Porque va absorbiendo humedad en el tiempo. Tiene una característica el líquido de freno que si siente algo de humedad, lo toma y es como que lo destruye, por decirlo así, o lo hace parte de él, ¿ya? Si tiene humedad o si está en contacto con humedad. ¿Por qué? Porque el líquido de freno no puede estar con agua. Porque si el líquido de freno está con agua, lo que va a pasar es que el líquido se va a calentar a 200 grados, el agua se transforma en vapor. Y el vapor hace que los frenos se pongan chiclosos y que dejen de funcionar, así como a grandes rasgos, que deje de funcionar. Entonces, es muy importante que el líquido de freno sea cambiado según la periodicidad que diga el fabricante. Si el fabricante dice que el líquido de freno se cambia cada un año, cada un año, cada 2 años, cada 2 años, eso es más o menos lo normal. 1 año, 2 años que pidan el cambio del líquido. No porque el líquido se vaya a gastar de cantidad, sino porque el líquido empieza a perder sus características y en condiciones extremas podría hacer que los frenos no funcionen tan bien. Por ejemplo, una frenada muy larga, ¿cierto? Sostenida, que haga aumentar demasiado la temperatura, ¿ya? Entonces, importantísimo, queridos amigos, los líquidos de freno. Importantísimo, queridos amigos, los líquidos de freno, ¿ya? Recuerden siempre que el líquido de freno, si se bajó, hay que investigar por qué. No hay que rellenar el tiro, ¿ya? Y cuando se cambia todo el líquido, se saca todo el líquido viejo y se pone líquido nuevo. Muchas veces cuando se cambia el líquido, se echa a perder la bomba, ¿cierto? Inclusive aquí se me olvidó el nombre, el caliper, ¿ya? ¿Por qué? Porque lleva unos sellos de goma, ¿cierto? Y eso cuando, no sé bien qué es lo que pasa ahí, pero es común que cuando se cambia el líquido, falle algún sello y haya que hacer alguna reparación mayor, ¿ya? Sobre todo si el líquido lleva demasiado tiempo dentro de ese sistema, ¿ya? Así que muchas veces lo que hacen es echar líquido e ir botando de a poco para ir arrastrando el líquido, ¿cierto? Viejo y reemplazando con líquido nuevo. Ya, bueno, ahí no voy a entrar en esa parte porque hay distintas técnicas para poder cambiarlo, ¿ya? Pero sí es una pega que debe hacer un experto. No lo puede hacer una persona sin conocimiento en su casa. ¿Se puede hacer en una casa? Sí, pero alguien que realmente sepa lo que está haciendo, ¿ya? Yo soy mecánico, cuando soy mecánico de auto, ¿ya? Veo motos también, pero solamente las mías, ¿ya? Eh, muy poco externo, por decirlo así. Pero cuando yo era chico, o sea, chico entre comillas, teníamos 20 años, también ya teníamos unas motos, pero eran motos para andar en el cerro. En un momento le quisimos cambiar el líquido de freno, no me acuerdo por qué, yo creo que rompimos una parte o algo así, ¿ya?
o quizás no funcionaba, porque ahora me estoy acordando que una moto usada que teníamos, que habíamos comprado usada. Después tuve unas que compramos nuevas, por eso estoy tratando de hacer esa recordatoria. Ya, pero la cosa es que yo quería sangrar el sistema. Ah, yo voy a sangrar igual que un auto. No pude sangrarlo nunca. Tuve puros problemas para poder sangrar. Bueno, resultado, llamamos a un amigo que sí era mecánico de moto y él le metió unas jeringas por ahí, me acuerdo, hizo algunas cosas y lo logró sangrar rápido, ¿ya? Pero él sabía lo que estaba haciendo, ¿ya? Yo en ese tiempo, yo ya era mecánico, no me la pude para sangrar la moto, no sé, eso es lo que les quiero decir, que es una pega media compleja, ¿ya? Por eso tiene que hacerlo un profesional competente, porque además es algo clave para una moto, ¿cierto? Que anda por la vía pública, bueno, para cualquier moto en realidad, pero en la vía pública hay más riesgo todavía, ¿ya? Entonces, mucho ojo, los frenos deben ser revisados por profesionales, deben ser cambiados sus líquidos, deben ser reemplazadas sus pastillas cuando corresponde, ¿ya? Miren, esto que está acá es el disco de freno. En otros países le pueden decir rotor también, ¿ya? Rotor de freno, disco de freno. Para nosotros acá en Chile, disco de freno. Entre este disco de freno, que este gira junto con la rueda, y este que está acá, que se llama caliper, existe algo que se llama pastilla, ¿ya? La pastilla de freno. Es el elemento que hace es el elemento de sacrificio, por decirlo así, ¿ya? ¿Por qué? Porque es lo que se debe gastar, ¿ya? La idea es que se gaste solo la pastilla y no el disco. Aunque normalmente en algún momento el disco igual llega a un desgaste en el que hay que cambiar. Pero ojalá eso lo aplacemos lo más posible, porque imaginemos que una pastilla de buena calidad vale 20.000 pesos y un disco de buena calidad vale no sé cuánto, como 150 o 200.000 pesos. Ya, obviamente dependiendo de la moto. Pero lo que quiero que me entiendan con esto es que hay que cambiar las pastillas en el tiempo que es. ¿Y cuál es el tiempo que es? Antes de que lleguen a su máximo desgaste, ¿ya? Inclusive a veces es bueno sacar la pastilla, aunque todavía le queda un poquito de carne, y ponerle una pastilla nueva. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que el líquido de freno en el depósito no baje tanto y además me va a asegurar tener mucha más vida útil, ¿cierto?, en la pastilla. Pero aquí viene el gran pero y el gran consejo que les voy a dar a ustedes y que se los voy a dar para cualquier tipo de vehículo. Esto para un auto o una moto, para los dos aplica de la misma forma. Dentro de las pastillas de freno hay una variedad increíble de calidades y precios. ¿Cuál es la que no hay que comprar? La más barata. ¿Por qué? Porque en este tema se relaciona estrechamente que cuando los frenos, las pastillas de freno, por ejemplo, son baratas, son duras, son de materiales muy metálicos, ¿cierto? Y, de, y con alta concentración de metales muy duros, ¿ya? Por eso son baratas, ¿ya? La idea es que las pastillas, ¿ya? Estén construidas de materiales más blandos que el disco. ¿Por qué? Porque la idea es que se gaste la pastilla y no el disco. Entonces, si yo tengo el disco que es bien duro y la pastilla que es más blanda, una va a frenar mejor porque se va a agarrar más, ¿cierto? Porque se va a ir como despedazando microscópicamente, se va a agarrar más y no me va a dañar el disco o me lo va a dañar en una medida muy, muy menor, ¿ya? Entonces, el disco delantero, bueno, o trasero, esto aplica para todos los discos. Me conviene más comprar una pastilla más cara, pero que me va a hacer que el disco me dure más a comprar una pastilla barata, que al próximo cambio voy a tener que cambiar el disco, ¿ya? Y eso pasa en los autos, en las motos, en todo orden, ¿cierto? De vehículos que utilicen disco y pastilla, hay que preocuparse que las pastillas sean de buena calidad. Voy a dar un ejemplo de precio en auto, ¿ya? En moto no tengo todos los rangos, no tengo todos los rangos, pero en autos sí, como para que ustedes entiendan más o menos, ¿ya?
Una pastilla barata de auto puede costar 5.000 pesos. Una pastilla de buena calidad de auto puede costar, no sé, el juego barato, estoy hablando de buena calidad, pero barato, no sé, 25.000 pesos, ¿ya? Y una pastilla original de auto puede costar 200.000 pesos el juego, ¿ya? No es necesario que compren la original quizás, pero sí una de buena calidad, ¿ya? Por ejemplo, existen pastillas de cerámica. Miren, yo no puedo dar marca acá ni nada, pero les pongo un ejemplo. Hay una cadena muy famosa de repuestos que está en muchas partes, ¿ya? Como de repuestos comunes, ¿cierto? De auto y también de moto, pero más de auto. Y en esa oportunidad, o en una oportunidad en realidad, yo como tengo muchos alumnos que trabajan ya en el rubro, y ex compañeros que trabajan también en el rubro, uno de estos chicos que creo que yo le había hecho clase antes, me dijo, o había sido compañero, ya no me acuerdo, conozco tanta gente que se me olvidan a veces las cosas. Me dice, mire, pruebe esta porque esta es barata y es buena. Y yo la probé y realmente la pastilla era barata, barata, no la más barata, pero barata igual. Y era realmente buena y la pastilla de cerámica, ¿ya? Y realmente funcionó muy bien y todavía funciona muy bien porque yo le compré la primera vez, la segunda vez y la tercera vez me dijo, ¿sabe que hay una súper buena oferta? Y ahí yo compré varias, porque la oferta era muy buena. Ya era como que tenían sobre stock y necesitaban sacar. Y ahí aproveché de comprar y todavía estoy usando de ese tipo de pastillas. Creo que estoy en el último juego ya en el auto que tengo yo. Entonces, a eso voy. Usar una pastilla de buena calidad, ya que no sea dura, asegura no tener que comprar discos de forma prematura, ¿ya? En algún momento voy a necesitar comprar discos igual, sí, pero que sea lo más adelante posible para no tener ese gasto tan grande y también para tener una muy buena frenada. Si ustedes se fijan acá, el disco tiene unas líneas, ¿ya? Podríamos decir que todos los discos presentan líneas, porque está continuamente girando y todo lo que esté continuamente girando, por más que sea bastante liso, en algún momento se le va a hacer algún pequeño surco, alguna pequeña línea, alguna pequeña marca, ¿ya? Pero cuando esto pasa a que yo lo siento con la uña así fácilmente y siento los surcos más o menos profundos, también debo preocuparme y debo hacer que revisen mi disco. El disco tampoco debe tener ningún tipo de trizadura, que es algo común en las motos, ya en unas marcas más que en otras. ¿Por qué se pueden producir trizaduras en un disco? Bueno, para empezar, por algún tipo de golpe puede ser, pero creo que no es frecuente. Pero sí, bueno, por fatiga material, por el tiempo también puede pasar. Y lo otro que afecta mucho a los discos de freno, de moto, de auto, ¿ya? Es los cambios de temperatura bruscos, ¿ya? ¿Y cuándo hay cambios de temperatura bruscos en una moto? Súper importante esto. Cuando voy en la moto y voy frenando, freno, y de repente hay un charco con agua. Salta el agua y le cae el disco. Eso produce que el disco se tuerza, ¿ya? Me puede quedar con vibración en la moto, pueden aparecerle grietas, etcétera. Entonces, hay que tratar de evitar eso también. Hay que tratar de evitar que los discos se calienten en extremo, ¿ya? Para eso hay que revisar técnicas de frenado y todo eso, ¿ya? Lo hablamos en la clase de día miércoles y de día jueves, eso, por si acaso, ¿ya? Cuando técnica de frenado, ya, ahí ese punto es de ese tema, ¿ya? Entonces, recapitulando, aquí en esta foto tenemos neumático, llanta, freno delantero. Y aquí lo que tenemos es una rueda fónica, ¿ya? Así se llama esto. Y permite que el sensor de ABS o el sensor de velocidad, que pueden ser exactamente iguales, y el mismo, pueda saber a qué velocidad exactamente se está desplazando la rueda de la moto, ¿ya? Si la rueda de la moto eh, está a cero velocidad, a velocidad cero, y la moto aún se está moviendo, o la rueda trasera, por ejemplo, registra movimiento, significa que la rueda se bloqueó.
Y cuando se bloquea la rueda, necesitamos que el ABS actúe. ¿Y qué va a hacer el ABS? Va a soltar este amigo que está acá, que se llama caliper, para que la rueda pueda volver a girar. ¿Cuánto tiempo lo va a soltar? Milésimas de segundo. En milésimas de segundo lo va a apretar, lo va a soltar, lo va a apretar, lo va a soltar, lo va a apretar, lo va a soltar. ¿Cuál es el objetivo? Seguir frenando, pero que la rueda no se detenga hasta que la moto no se detenga. ¿Por qué? Porque si eso pasa, tenemos un problema grave. Y ese problema grave es justamente, ¿cierto?, que no vamos a tener control de la moto y que nos vamos a caer. ¿Ya? También eso es tema de la clase de técnicas de conducción, queridos amigos. ¿Ya? Ya. Entonces, recuerden que esto que está acá es el caliper. ¿Ya? Mira, aquí hay un sensor. Esto es un componente electrónico. Y esto va con la señal hacia arriba, hacia el computador de ABS de la moto. Y aquí hay una manguerita, ¿cierto? Que ya sabemos que se llama flexible, ¿ya? O latiguillo también le llaman. Eh, Cuando yo hablo del ABS, estoy hablando de un sistema que su sigla quiere decir Anti-Blocked Brake System, ¿ya? O Sistema de Frenos Antibloqueo, ABS, ¿ya? Entonces, este sistema antibloqueo hace que la rueda no se chante, muy útil para la rueda delantera, sobre todo en motociclistas primerizos, ¿ya? Por lo tanto, si tú puedes adquirir una moto con ABS, siempre va a ser muy bueno para tu integridad física porque el ABS salva vidas, ¿ya? El ABS evita accidentes. Puedes escuchar decir por ahí, ¿cierto? No, que el ABS alarga la frenada, que el ABS igual puede producir un accidente. Sí, puede ser. Pero porcentualmente el ABS es mucho más lo que ayuda que lo que no ayuda. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué llegamos a esta conclusión? Bueno, todos los vehículos del mundo prácticamente en la actualidad tienen ABS, ya nuevos, digamos, los vehículos nuevos que van saliendo prácticamente todos tienen ABS. Y el ABS existe en las motos, en los autos, en los buses, los camiones, etcétera, ¿ya? Y es un avance muy importante en la seguridad. ¿Por qué? Porque si no, los vehículos antes hacían esto, tú frenabas, doblabas la rueda pa, y chocabas. Y la persona iba, ¿cierto? No alcanzaba reacción. Ya, y por otra parte, debemos saber también que existen frenos mecánicos, ¿ya? Los frenos mecánicos eh, es como un varillaje, ¿ya? No sé si me entienden lo que estoy diciendo, pero es como que yo tiro con la mano una palanca y esa palanca directamente mueve, ¿cierto? Un sistema que hace que unas pastillas aprieten un disco, en este caso no es un disco, es un tambor, ¿cierto? Pero es muy parecido, ya que dos cosas se aprieten. Pero eso solamente con palancas, ya por decirlo así. O se tira algo o se empuja algo, pero ahí ya no hay traspaso, ¿cierto? De forma, no hay líquido ahí, en el fondo, eso es lo que quiero decir. ¿Ya? Ese no lleva líquido. ¿Cuál es el problema de ese? Es que es menos eficiente. Así como hablándolo a grandes rasgos, es menos eficiente. Por eso es que algunas motos equipan ese sistema en su eje trasero y este sistema, que es más eficiente, en el eje delantero. Deme un segundo, por favor.
Bueno, existen motos ya que tienen disco a disco, es decir, este mismo sistema adelante y atrás. Existen motos que tienen disco adelante y tambor atrás, y algunas poquitas motos todavía quedan que tienen disco, o sea, tambor adelante y tambor atrás. Si no me equivoco, la Honda Navi, esa Honda chiquitita que están vendiendo ahora, que ahí se vende nueva todavía, ¿cierto? Esa moto, si no me equivoco, trae tambor adelante y tambor atrás. No quiere decir que el sistema sea malo, ya no quiero decir que el freno de tambor es horrible, no, no es malo, pero sí es un sistema que se considera más antiguo y tiene algunas falencias, ya como por ejemplo que no evacúa tan bien la temperatura, que si le cae agua en algunos sistemas de tambor es peligroso porque el agua actúa como un lubricante dentro del tambor y la moto no frena, por ejemplo, pero va a depender todo de la calidad y la tecnología que le hayan puesto a ese modelo específico, ¿ya? Entonces recuerda, en las motos, ya me queda muy poquito tiempo para terminar la clase, recuerda que en la moto es muy importante el líquido de freno, y el líquido de freno me va a hablar de la salud de la moto. No deben haber ningún tipo de fugas, ¿cierto? Y no eh, debo rellenar el líquido de freno sin haber inspeccionado antes, ¿ya? Muy importante, y esa tipo de preguntas o esos temas, digamos, aparecen en la prueba, así que traten de entenderlo lo mejor posible. Y además de eso, que debo revisar los elementos de desgaste, que cuando yo tengo discos se llaman pastillas de freno, y cuando tengo tambores, que no tengo la fotito aquí, pero cuando tengo tambores, ¿cierto? Se llaman balatas de freno. ¿Ya? Eso, queridos amigos, por el día de hoy. Les mando un abrazo, cuídense mucho. El día de hoy estuve solito, por eso no saludé a nadie, ¿ya? Pero espero que a todos les vaya muy bien. Cuídense mucho. Yo soy Ricardo Cornejo, esto es Practicate.cl. Que les vaya bien, nos vemos, cuídense mucho. Chao, chao.